Pleno de la Asamblea Nacional conformará este jueves comisión ocasional para tramitar leyes tras consulta popular. Misión de observadores de la OEA formula observaciones al proceso electoral del pasado domingo. Presidenta del CNE responde. Norma para erradicar violencia contra las mujeres es ley de la República, tras publicación en el registro oficial. Los medios legislativos presentan TVL Noticias, emisión estelar con Belkis Sánchez. Martes 6 de febrero de 2018, amigas y amigos, saludos cordiales, bienvenidos todos a la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través de la señal de Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también a quienes nos siguen por internet por tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato la revisión de la información. Iniciamos este jueves, se conocerán los nombres de los 9 asambleístas que integrarán la comisión ocasional especializada para tramitar los proyectos de ley referentes a las preguntas 3 y 6 de la consulta popular. El CAL se reunirá este miércoles para aprobar la creación de este organismo. El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, se reunió con los coordinadores de las bancadas legislativas para analizar 2 temas, el concerniente al triunfo del sí en la consulta popular y las consecuentes reformas relacionadas a las preguntas 3 y 6 sobre el cese de funciones de las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la derogatoria de la ley de plusvalía. En ese marco se trató la conformación de una comisión ocasional especial para agilizar este proceso. Esta comisión estará integrada por 9 representantes, cuyos nombres nos pondremos de acuerdo ya en las próximas horas, y al mismo tiempo el día de mañana sesionará entonces el Consejo de Administración de la Legislatura para aprobar la creación de esta comisión ocasional. El segundo tema tratado estuvo relacionado a finiquitar el trabajo alrededor de la Agenda Legislativa 2017-2019. En la semana del 19 de febrero podamos presentarlo ya a nuestros compatriotas y rendir cuentas en torno a la fiscalización, en torno a la participación ciudadana, en torno también al trabajo en territorio que se está realizando. Los legisladores Guillermo Celi y Roberto Gómez dieron sus puntos de vista al respecto de la conformación de esa comisión ocasional especial. Esta es una respuesta inmediata de la Asamblea Nacional, que quede muy claro. El mandato popular, el mandato de los ecuatorianos pasa inmediatamente a ser norma constitucional en el registro oficial y en la Constitución de la República. Solamente, reitero, la Asamblea Nacional, a través de la comisión especial, que la designaremos en el Pleno el día jueves, tratará de 2 temas. En la pregunta 3, el inciso 3 de ese anexo 3 y adicionalmente la derogatoria de la ley de plusvalía, que es el mandato soberano. Esta asamblea deberá rápidamente implementar exactamente lo que el mandato popular nos indica que se implemente, nada más y nada menos. Esta comisión durará 45 días, según informó el titular de la legislatura. El próximo jueves 8 de febrero a las 15 horas está convocada la sesión 498 del Pleno de la Asamblea Nacional. Karel Sack, TVL Noticias. Justamente las enmiendas constitucionales aprobadas en la última consulta popular no pasarán por la Asamblea Nacional, sino que entrarán en vigencia tras su publicación en el registro oficial, mientras que el Legislativo se prepara para analizar 2 proyectos de reformas legales. Una vez que se ha escrutado el 99,6% de todas las actas de la consulta popular y referéndum y que se ha confirmado la victoria del sí en las 7 preguntas, cabe la pregunta: ¿cuáles son las reformas legales que deben ser tramitadas por la Asamblea Nacional y cuáles no? Si nos remitimos a la consulta popular del 2011, el entonces presidente de la República, Rafael Correa, remitió al registro oficial los resultados del referéndum y consulta popular, es decir, que los cambios a la Constitución sobre la caducidad de la prisión preventiva, las medidas sustitutivas a la prisión preventiva, así como el reemplazo de los miembros del Consejo de la Judicatura por uno transitorio, no pasaron por la Asamblea Nacional. El asambleísta Eliseo Azuero aclara el panorama. Es decir, las que tienen que ver con referéndum pasan directamente, ¿sí? Y las que son consulta popular necesariamente tienen que articularse dentro de la Asamblea.
En la consulta popular del 4 de febrero último, se le preguntó a la ciudadanía si estaba de acuerdo con enmendar la Constitución para eliminar la postulación indefinida de autoridades, es decir, sustituir los artículos 114 y 144, según consta en los anexos. Si tomamos el ejemplo del 2011, este punto tampoco llegará al legislativo y entrará en vigencia una vez publicada la modificación a la Constitución en el registro oficial. Pero hay dos reformas legales y una derogatoria que sí analizará el legislativo. Se trata de los cambios a la Ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y al Código de la Democracia para viabilizar la pregunta 3 de la consulta popular y el proyecto de ley económico urgente para derogar la llamada Ley de Plusvalía. Para ello, el presidente de la Asamblea Nacional anunció la creación de una comisión ocasional. Entonces, esos dos aspectos sí requieren de reformas específicas que los debe conocer y procesar la Asamblea Nacional. Las reformas en materia electoral, según la Constitución, deben estar vigentes un año antes de las elecciones, por lo que, para que los cambios se apliquen para el proceso del 2019, la ejecución de la consulta debe ser inmediata. El gobierno calcula que esto ocurrirá en los próximos 30 días. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Las reformas a la Ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como una propuesta de ley urgente en materia económica para derogar la Ley de Plusvalía, son los proyectos que enviará el presidente de la República a la Asamblea Nacional, luego del triunfo de la consulta popular. El jefe de Estado pidió celeridad al legislativo para implementar los cambios aprobados por mandato popular. Además, informó la creación de una comisión técnica que incremente el área protegida en el Yasuní. Tras el triunfo de la consulta popular y referéndum, el Ejecutivo alista el envío de 2 proyectos de ley a la Asamblea Nacional. Así lo anunció el presidente de la República, Lenín Moreno, en su espacio de rendición de cuentas. El gobierno informa. Los proyectos de ley que enviaré son la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y el proyecto de ley económico urgente para derogar la llamada Ley de Plusvalía. Moreno manifestó que su gobierno está en contra de la especulación del suelo y que por ello la propuesta que llegue del Ejecutivo buscará combatir este problema. Pero sin afectar la construcción, la inversión y el empleo. Respecto de la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana, señaló que estará expectante a recibir propuestas de nombres para conformar las ternas que deberá enviar a la Asamblea Nacional. El jefe de Estado recordó los requisitos que deberán cumplir. Que no tengan vinculación con partido y movimiento político alguno, que demuestren experiencia y honestidad. Moreno hizo referencia a la comisión ocasional que conformará la Asamblea Nacional para efectivizar la consulta popular y pidió celeridad. Adelante con esta iniciativa urgente. Le pido celeridad. He pedido que se prioricen las reformas legales para el próximo año. Asimismo, informó que emitirá un decreto ejecutivo para conformar una comisión técnica para hacer los cálculos necesarios para el incremento del área protegida en el Yasuní y precisó que una vez que los resultados de la consulta sean publicados en el registro oficial, entraría de manera inmediata las enmiendas constitucionales y las reformas legales aprobadas. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Organización de Estados Americanos, OEA, hizo duras críticas al proceso electoral de la Consulta Popular 2018. En un informe presentado tras el plebiscito, sugiere un pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la legitimidad de las preguntas. Mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral aclara que las misiones internacionales solo podían formular observaciones respecto a temas electorales, mas no constitucionales. Luego de la consulta popular, no a todos los organismos internacionales que actuaron como veedores convenció el proceso electoral. En un documento de 13 hojas, la misión de observación de la Organización de Estados Americanos, OEA, entre sus recomendaciones, sugiere que la Corte Constitucional deberá emitir un pronunciamiento sobre la legitimidad de las preguntas formuladas, ello al considerar que muchos de los cuestionamientos al proceso electoral podrían haberse evitado si se hubiera contado con un pronunciamiento expreso de la Corte Constitucional a las interrogantes planteadas, como lo manda la Carta Magna y lo exigían grupos de oposición. Leonardo Valdés, observador de la OEA, fundamentó esta información. Que en esa oportunidad el cómputo y suspensión de plazos no estaba regulado en dichos términos en el reglamento de sustanciación de procesos de competencia de la Corte Constitucional. Pero las sugerencias no quedan ahí.
La OEA estima importante que la Corte Constitucional emita un pronunciamiento frente a los recursos legales que fueron presentados sobre la legitimidad de las preguntas. Cuenten con mecanismos sencillos, rápidos y efectivos de protección. Este informe, en cambio, ya tuvo pronunciamientos desde el Consejo Nacional Electoral. Su titular, Novia Villasís, en entrevista con un medio televisivo, aclaró que las misiones internacionales vinieron al país con el fin de observar el proceso electoral, mas no constitucional. Lo hicimos en temas netamente electorales, porque es nuestra competencia. Nosotros somos técnicos administradores de los procesos electorales. Asimismo, defendió la labor del CNE, precisando que ha actuado en el marco de la legalidad de la Constitución y la ley electoral. Nosotros actuamos en el marco de la legalidad. La OEA también felicitó a los electores ecuatorianos por una jornada tranquila, pero advirtió ciertas falencias en el proceso y sugirió mejoras. Mariela Logroño, TVL Noticias. El Consejo de Participación Ciudadana mantuvo una de sus últimas sesiones. El organismo prepara un proceso de transición. Ricardo Bravo con los detalles. Con la asistencia de 4 de sus 7 integrantes, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se instaló en la sesión número 127. Se trata una de sus últimas reuniones, pues con la aprobación de la pregunta 3 de la consulta popular, ese organismo será reemplazado por uno transitorio. Raquel González, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, dijo que esperarán a que el Consejo Nacional Electoral anuncie los resultados definitivos de la consulta, por lo que ya prepara un proceso de transición. Que coordinaremos con el Ejecutivo de tal manera que nombren una comisión para que en lo que respecta como Consejo de Participación poder entregar toda una información en todos los procesos. Los vocales del Consejo de Participación Ciudadana que no estuvieron en la sesión del Pleno son el vicepresidente Edwin Jarrín, Doris Gallardo y Juan Peña. También se conoció que 4 vocales suplentes presentaron sus renuncias. Por su parte, Tania Pauquer y Sonia Vera esperarán el pronunciamiento de organismos internacionales sobre la legalidad de la consulta popular. El derecho me asiste a que yo presente todas las acciones pertinentes a nivel nacional e internacional. Que dicten medidas cautelares y provisionales. Sobre el inicio del proceso de transición, la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, Raquel González, no precisó la fecha. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Minga chiwai chiga yukuna nyukunchi nyami kasna kaichishi kikipa wasiman chayamukunchi kicha shimipi wisha ikunata riksi chingapak mashi Belki Sánchez ayichishi wisha ikunawan kaipi kallarinchi. Conformación comisión ocasional. Kasna kai yaktayo kuna taripa ita kutichishka kipa ima miña kai mama yakta tandanaku yukupi rimanakuita kallarir kakuna. Chinaka kai kal tandanaku ima pimi kai apunja ima kashuhatun rimanakuita charinka kuna kai pimi ima shina ya kasna tandanaku ikunata wiñachinga nishpa kasna kai ajichikuna imata ñawpangman apangapa shinapas kai kulka punja imami iskun apukuna kasna kai mingarishkapi kimirishka kuna ima pakshotita risichishu nishpami willachishka kuna. Leyes consulta a referéndum. Shinayati kasna kai yaktayo kuna taripaipi mita uka kasna nya yankay kuna imata kallarichun mañashka kuna. Shinami kai mama kamachi musugyachishka imata anchuchina kuna imaka kasna nya paktarinaman paktami yaykunka nishka kunami. Shinapas kasna kamachi kuna ajichina imaka kai mama yakta tandanaku yukuman michayamunga kai pimi apukuna kasna riksishpa kai kilka kuna imataka ajichinga nishpami willachishka kuna. Informe preliminar OEA, Shinayati Kai Organización de Estados Americanos Hatun Tandanaku Imami, Shuguillaita Kai Pikasna Yaktayo Kuna Taripashka Kipa Sakishka Kuna. Paikuna Kaninmi, Nyukunchi Kasna Kai Mamakamachipi, Kai Corte Constitucional Hatun Tandanaku Iwasi Imami Manashu Arinishka Kilka Imata Churashka Kan, Shinapas, Chay Imatami Nyukunchika Rikushkanchi, Nishpami Willachishpa Sakishka Kuna, Pangapi Kilkashpa. Machikuna Nyamitigramushu. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias Emisión Estelar luego de la siguiente pausa promocional.
Seguimos informando, amigos, gracias por acompañarnos. La ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres ya es ley de la República. Lo confirmó la presidenta de la Comisión Ocasional que analizó esta normativa, Mónica Alemán. A partir de este martes 6 de febrero, las mujeres del Ecuador ya cuentan con una ley de segunda generación que protege, previene y erradica la violencia contra su género. La normativa fue publicada en el registro oficial y ahora está en vigencia. La asambleísta Mónica Alemán presidió la comisión que tramitó la propuesta legal. Esperamos también que todas nos empoderemos, no únicamente las mujeres, sino también toda la sociedad de este instrumento legal que hemos proporcionado nosotros en la Asamblea Nacional para prevenir de una vez pues este mal que acarrea acá en nuestro país. En cuanto a los ejes de acción de la norma, a través de la prevención se buscará eliminar patrones socioculturales y estereotipos mediante mecanismos de sensibilización y concienciación. También hay que crear conciencia de que una ley no será suficiente si no concientizamos del problema que está siendo también parte y herencia de esta sociedad machista. Con la iniciativa se crea un sistema nacional integral para prevenir y erradicar la violencia contra ese sector social. Lo integran 18 instituciones del Estado que actuarán coordinadamente. Su ente rector será el Ministerio de Justicia. Son quienes elaborarán pues aquellos protocolos, aquellos reglamentos que son necesarios para la aplicabilidad completa de la ley. En este caso, en el sistema de salud, en el sistema de educación. A través de esta ley, el Estado garantizará los derechos de las mujeres mediante un plan de acción específico que deberá estar incluido en el presupuesto del Estado. Pues para que sea aplicable en todos los niveles de gobierno, no gobiernos autónomos descentralizados, para que ellos puedan ejercer sus planes de acción. Previo a la aprobación de la ley, día a día escuchábamos cientos de casos de femicidio y de diferentes tipos de agresiones perpetradas contra la población femenina. Uno de esos casos es el de Esperanza, quien con lágrimas en sus ojos relata cómo su padre la maltrataba a ella y su familia física y psicológicamente. Yo fui la mano derecha de mi mamá, yo soy la primera hija. Yo fui la que recibió también los golpes de él. Como hija, fui maltratada, pegada más que mujer, casi como esposa. Entonces, de ese maltrato, no sé, siempre mi idea de mamita, déjala a mi papá. Mamita, sepárate de mi papá, tú no eres sola. Hoy, con la ley vigente, las comisiones de Justicia, Educación, Gobiernos Autónomos y el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres velarán y realizarán un seguimiento del cumplimiento de la misma. María Fernanda Medina, TVN Noticias. La Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea analiza el borrador de informe para primer debate de las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia. Conceptos como la tenencia, la patria potestad y la pensión de alimentos son analizados en esta mesa legislativa. Se prevé que el documento esté aprobado la próxima semana. En el borrador de informe para primer debate del proyecto de reformas al Código de la Niñez se propone que las pensiones alimenticias no necesariamente puedan ser pagadas con dinero, sino en especie. El vicepresidente de la mesa legislativa explica el objetivo. En el mercado paga el tema de la educación, el tema de la salud, etcétera. Es un tema complejo. La Comisión de Justicia analiza artículo por artículo el contenido del documento. Uno de los temas que generó debate fue el establecimiento de las reglas para la tenencia compartida y la patria potestad de un menor. La patria potestad es un todo, la patria potestad engloba la tenencia, la patria potestad es esa autoridad que se tiene sobre los hijos, puede ejercerla el padre, la madre, se puede tener un ejercicio conjunto o quien implica no solamente con quién vive el niño, sino más allá toma de decisiones. Asimismo, en las reformas al Código de la Niñez se incorpora el concepto de familias transnacionales, que busca adecuarse a la realidad de familias cuyos padres por distintos motivos migraron a otros países. La familia que está conformada por la abuelita y los nietos, o solo la madre, o solo el padre, o incluso los niños que viven con los tíos, o vecinos incluso que se hacen cargo de los niños. Durante 7 meses de debate, varios colectivos sociales sugirieron a la mesa legislativa el archivo del proyecto. El asambleísta Franklin Samaniego no descarta esta posibilidad. Que se eleven las mociones correspondientes y con esa moción pase al Pleno, sea con la moción de aprobación del informe del primer debate o sea con la moción de
archivo, que es, como decía anteriormente, es una de las posibilidades que determina o nos faculta la ley. La mesa legislativa prevé tener listo el informe para primer debate la próxima semana. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Comisión de Derechos Colectivos recibió a la directora de la UNESCO en Quito, Sadia Sánchez, en el marco del tratamiento del proyecto de ley del adulto mayor. La especialista destacó varios aspectos fundamentados en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Cumplir con la Agenda 2030, que contiene 17 objetivos de aplicación universal, fue el fundamento de la directora de la Oficina de la UNESCO en Quito, Sadia Sánchez. Durante su intervención, destacó varios aspectos, uno de ellos, el rol del Estado en la protección de las personas de la tercera edad. Proveer y en el brindar está el deber del Estado, es donde queda incluido el deber del Estado. El estímulo es importante. Sus propuestas además estuvieron encaminadas en crear espacios para distracción de las personas adultas mayores, pues ratificó que aún no se visibiliza este sector de la sociedad. El diseño universal, accesibilidad y usabilidad, que es como se le denomina, para las personas adultas mayores a las instituciones y eventos culturales. En salud, la representante de la UNESCO también destacó la importancia de generar un acompañamiento integral a través de atención y seguimiento de los casos de personas con patologías graves. Acompañamiento, atención integral y servicios de salud y rehabilitación en la condición de discapacidad que pudiera ocurrir en el proceso de envejecimiento. Luego de su intervención, el asambleísta César Carrión coincidió en que las instituciones del Estado, en fiel cumplimiento de la ley, deberán efectivizar las necesidades de este sector poblacional. Sino que no se aplican de parte de las autoridades quienes tienen que cumplir, no lo hicieron cumplir, por eso ahora queremos cambiarlo. La especialista, además, sugirió cambios en varios términos por considerarlos inclusivos para las personas adultas mayores. Mariela Logroño, TVL Noticias. Vamos a cambiar de tema, amigos. Pacto Nacional por la Seguridad Vial es la iniciativa que impulsan varias instituciones para garantizar el resguardo de los turistas para este feriado de carnaval. La medida contempla acciones en las carreteras del país, controles en terminales terrestres, pero además la implementación de contraflujos en las vías Panamericana Norte y Sur para agilitar el tránsito. Todo está listo para garantizar la seguridad en el país para este feriado de carnaval. El Plan Nacional de Seguridad Vial arrancará desde el viernes 8 de febrero a las 12 horas y se extenderá hasta el miércoles 14 a las 0 horas. Las autoridades que conforman este plan detallaron las medidas adoptadas. Desde la Policía Nacional se pondrá en marcha el plan piloto unidireccional, que consiste en contraflujos en la Panamericana Norte y Sur. Sábado 10 de febrero del 2018 de 7 de la mañana a 13 horas en la Panamericana Norte, sentido unidireccional, Quito, Guayabamba, Tabacundo, Redondel del Cajas. Vía alternativa, Redondel del Cajas, Cayambe, Cangagua, Tababela, Pifo y Ruta Viva. Panamericana Sur, de 7 de la mañana a 14 horas, desde Tambillo hasta Aychapichu, peaje Machachi, una misma metodología para el retorno del feriado. Se ha hecho un modelamiento matemático con los técnicos de la Dirección Nacional de Tránsito en donde se han establecido los flujos. Esto sobre todo porque han existido accidentes. Desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas se emprenderán acciones como estrategias de seguridad. Es así que estarán listas 349 unidades de equipo caminero, 26 patrullas de caminos, 4.500 funcionarios de las entidades de tránsito en terminales terrestres, 4.145 funcionarios en carreteras. Lo expuso su titular, Paul Granda. Medidas en materia de ingeniería de tránsito que nos permiten que esas vías sean mucho más eficientes y mucho más seguras. En esta articulación de acciones institucionales, el ECU 911 ejecutará la plataforma de videovigilancia. Andrés Sandoval es director general. Funcionan en caso de que algún ciudadano pulse los botones de auxilio que están ubicados tanto en los buses y en los taxis. El plan de seguridad se desarrollará desde el 10 al 13 de febrero, fecha que concluye el feriado de carnaval. Mariela Logroño, TVL Noticias. Ayukuna shinami ñukunchi kasnakachishi wille kunawan kikinpa wasiman chayamukunchi riksishpa katishun. Ley Violencia Mujer. Kosna kay warmikuna tariku kamachi ima miña kasna kamachi tukushpa kay ñukunchi mama llaqtapi kasna paktarinama yaykushka kan kaypimi kasna warmikuna llakikunapi kawsaqpi warmikuna llakichina imata harkanapak millanapanka nishpami Mónica Alemán apugimaka willachirka.
Comisión Justicia, Kai Mingarishka Pillanka Japukuna Ima Mishinayati Kai Kutinka Kai Código de la Niñez y Adolescencia Kamachi Mushu Yachina Ima Tarimash Pakatikunkuna. Shinapash Kashna Apukuna Shugniki Rimanakuipi Rixichun, Kashna Nyami Kilkata Charinchi Dingmi Kai Shamuk, Punjakuna Ima Minya Kai Kilkata Rixichun, Shidayati Tauka Yuyekuna Ima Tami Aji Chinapak Mayakunchi Nishpami Kai Pika Willa Chishka Kuna. Mashikuna Kaya Kama Kaya Mikutin Shidayati Wille Wan Tigra Kushun. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Agenda legislativa. Brevemente, amigos, revisamos algunas de las actividades previstas en agenda de la Asamblea Nacional para este miércoles 7 de febrero. A las 10 de la mañana, el asambleísta Jorge Yunda invita al foro Juntos por la Salud de los Ecuatorianos con un análisis del Código Orgánico de la Salud. Será en el Salón de Expresidentes, segundo piso, Palacio Legislativo. 15 horas, sesión de la Comisión de Fiscalización para abocar conocimiento de la solicitud de enjuiciamiento político presentada en contra del señor Superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, conforme los artículos 80 y 81 de la Ley de la Función Legislativa. Verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 131 de la Constitución y 79 de la Ley de la Función Legislativa. Esto será en el Salón de Expresidentes, segundo piso. En horas de la tarde, comentarles también que a las 15:30 sesionará la Comisión AMPETRA para la aprobación del informe sobre casos de abuso sexual suscitados en el sistema educativo del país. Esta actividad será en el Salón 1, primer piso del Palacio Legislativo. Así concluye la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por haber estado con nosotros. Una muy buena tarde. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.